De 6 meses a 1 año, alimentación complementaria. Sí. Cuéntanos un poco en qué consiste y qué hay que tener en cuenta en esta etapa. Alimentación complementaria, como su propio nombre indica, complementa a la leche. ¿Por qué? Porque a la leche ya le falta algo. Claro, esa es la parte que muchas madres me preguntan, pero... Y esto se resume básicamente en el hierro. La leche materna se dice que es pobre en hierro, pero no es verdad. Tiene el hierro justo que necesita un bebé en caso de que el parto no haya sido intervenido más de la cuenta. A ver, para que se me entienda. Ahora mismo los partos son muy instrumentalizados, son muy rápidos, no parimos como los animales, digamos, ¿no? Entre comillas. Es verdad que la ciencia nos ayuda en muchas cosas, la epidural la tenemos para no sufrir mucho y todo eso son avances, pero sí que es verdad que hay cosas que no se hacen bien, como por ejemplo el pinzamiento de cordón umbilical. El cordón umbilical, cuando el bebé sale de nuestro cuerpo, está lleno de sangre. Y la placenta, que sabe que el bebé está fuera ya, bueno, la placenta, todo nuestro organismo, empieza a bombear toda la sangre que queda entre el cordón y la placenta, porque esa sangre es del bebé. Porque cuando el bebé está dentro de nuestra barriga es un todo, es como un cuerpo todo junto. Cuando el bebé sale, pues toda esa sangre que es del bebé, no es ni de la madre ni del cordón, es del bebé, es como si fuera el brazo, pues necesita esa sangre y entonces empieza a bombear, el cordón está como latiendo porque está bombeando la sangre y hay que esperar a que se quede blanco y liso, porque está así como enrolladito. Entonces eso quiere decir que ya toda esa sangre ha llegado al bebé. La que le corresponde. La que es su sangre. Es como si te quitan de repente toda la sangre de un brazo, pues vas a tener un poco de anemia, no vas a... Es un poco así, tiene muchísimos riesgos. ¿Qué pasa? Pues que ahora se pinza el cordón demasiado pronto. Y se suele cortar, pinzar, cuando todavía está lleno de sangre. Entonces al bebé le va a faltar reservas de hierro. Hay otros muchos perjuicios, pero así el que más nos interesa ahora mismo, que estamos hablando de alimentación complementaria, es por las reservas de hierro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se ha establecido las reservas de hierro de un bebé empiezan a bajar alrededor de los 6 meses. Entonces se ha establecido la alimentación complementaria alrededor de los 6 meses por este tema, por el hierro, porque es cuando empiezan a bajar las reservas de hierro de un bebé. Si al bebé se le ha respetado el pinzamiento de cordón hasta que estuviera blanco, seguramente no necesita empezar la alimentación complementaria a los 6 meses, porque la alimentación complementaria es básicamente por el hierro. O sea, por una decisión de justo cuando nace, puede afectar a los 6 meses. Claro, bueno, y hay cosas que hacemos en el parto que puede afectar para siempre. Casi todo afecta para siempre, no solo es algo inmediato, puede afectar incluso en la salud futura. Pero sí que en la alimentación complementaria se ha establecido los 6 meses porque las reservas de hierro de un bebé empiezan a bajar, porque generalmente los partos son así, son muy instrumentalizados y con pinzamiento de cordón precoz, que se llama. Esto muchas madres ya últimamente lo están conociendo y lo pueden poner en su plan de parto, que se respete que el cordón esté blanco antes de pinzarlo. Y si lo ponen en un plan de parto, que el plan de parto es de obligado cumplimiento. Entonces las mamis que lo saben esto y lo ponen, pues se les respeta, entonces ese bebé seguramente a los 6 meses no tenga ni interés por la comida ni nada y no haya que empezar. La leche materna, como decía, no es que tenga poco hierro. Si lo comparas con la leche de fórmula, sí, pero tiene el hierro justo que necesita el bebé siempre y cuando no se hayan intervenido en los planes de la naturaleza. O sea, la leche materna tiene el hierro justo que necesita el bebé en caso de que el bebé haya nacido y no se le haya tocado el cordón hasta que se haya quedado blanco. Por eso se dice que es pobre en hierro y por eso la alimentación complementaria básicamente deberíamos de ofrecer alimentos ricos en hierro. Eso de empezar con la fruta, cereales, bueno, los cereales sí tienen un poco más de hierro, pero fruta, hay que empezar alimentos ricos en hierro. Bien, vamos al tema de alimentación complementaria. Hice un episodio hace poquito con Anabel, que antes lo hemos estado comentando, y ahí se puede ir como más en profundidad, pero ya que estás aquí, tú también sabes sobre eso, me gustaría ver cómo lo aplicaste tú.
no quiere decir que es la mejor opción, o Ya, sí, ya. no lo sé, ahora lo compartirás. Sino mi experiencia. Es compartir tu experiencia para quizá poder inspirar a alguien o dar confianza a alguien, ¿no? Sí. Mi hija tiene 9 años y cuando, pues eso, hace 9 años, menos 9 meses que empecé, menos 6, perdón, nadie sabía nada del baby led weaning, yo el pediatra me decía las recomendaciones generales que se han dado toda la vida, que hay que empezar por el puré de pera, manzana y plátano, con un poco de zumo de naranja, que no sé por qué todas las hojitas de los pediatras dicen ese puré, nunca lo entenderé. Pero bueno, y me decía la hora que le tenía que dar, teta de postre, porque si no, no iba a comer, unas cosas bastante fuertes, porque es que son muy perjudiciales incluso. Y bueno, pues me empecé a informar y yo tengo muchos amigos del trabajo que son de muchos países del mundo. Mi empresa somos de muchos países del mundo y tenía una amiga de UK, de Inglaterra y otra de Suecia que me hablaron del baby led weaning un poco, de que esto, y me convenció. Lo vi como algo muy lógico, dejar al bebé que coma con sus manos y así come la cantidad que necesita justo. Y me convenció, dije, es que esto yo creo que sí que lo voy a hacer porque lo vi como algo, no sé, natural. Te pide el cuerpo. Exacto, el cuerpo es más exacto. Entonces dije, pues lo voy a hacer. Primero el pediatra me puso un montón de pegas, me dijo que no, que se iba a atragantar, no sé qué. Toda mi familia también no entendían bien. Por suerte el papi estaba de acuerdo, que al final es el único al que le tenía que dar explicaciones. El resto, oye, cada uno hace con sus hijos lo que cree conveniente. Y empecé con el baby led weaning, pero sin tener mucha idea de cómo hacerlo. Mis amigas me decían pues que le dieras comida así a trozos y ya. Pero claro, yo decía, pero bueno... Pasas de un extremo claro, de súper controlado la hora que le tienes que dar a... Claro, así, lo que ella quiera y ella come la cantidad que quiera. Entonces, lo que me pasó fue que tuve tantas críticas por esto, pero yo estaba muy convencida de hacerlo, muy convencida. Yo ya empecé a informarme, evidentemente. Había un libro de Jill Rapley o algo así, que era el único que había en esa época, Jill Rapley, si no me equivoco, luego si no lo buscamos, que se llama Mi niño come solo o algo así, no me acuerdo bien, luego lo buscamos, que fue el único que me ojeé por encima, que hablaba del baby led weaning. Pero claro, críticas, claro, mi hija apenas comía, daba un rechupeteo de plátano y ya. Y claro, me empecé como tanta crítica de tu hija no come, no sé qué, me empecé a crear dudas. Entonces, ¿qué hice? Fui a Carlos González, que está aquí en Gavà, que era el único pediatra que yo vi por redes que apoyaba lo del baby led weaning. Entonces fui con mi pareja y con mi hija y lo estoy haciendo bien, porque es que... Y fue el único... Me acuerdo que empecé a llorar porque fue la única persona que me dijo, Laura, lo estás haciendo súper bien. Empecé a llorar porque me di cuenta de que no me había dicho nunca nadie. Mi hija tenía pues eso, 8 meses, 7. Nunca me había dicho nadie que lo estaba haciendo bien, ni gracias, ni... No, eran todo críticas, que eso también hago un llamamiento de que las madres nos critican mucho y nos infantilizan y constantemente piensan que no sabes cuidar, nos tratan como si no supiéramos cuidar de nuestros bebés y no sé por qué, no confían en nosotras. Todo el mundo era, es que te dicen lo que tienes que hacer, y fue la única persona que me dijo que lo estaba haciendo bien y me dijo que eso, que comida normal. Me dijo además la frase de, ¿tú quieres que tu hija coma el día de mañana un plato de lentejas y unos macarrones boloñesa? Digo, sí, pues dale lentejas y macarrones boloñesa. ¿Para qué le vas a dar unos polvos que saben súper bien si luego hay que quitárselos? Y luego le das un brócoli y te lo va a tirar porque no va a querer. Y la verdad es que la conversación con Carlos González fue, esa persona me cambió mucho y a mi pareja, que también tenía las dudas. Y tiramos para adelante, hicimos el baby led weaning. También tuve la suerte de tener a Alba Padró, que en un grupo de Facebook le preguntaba cosas. Me enteré de la crisis del año gracias a ella, de que al año dejan de comer y todo eso, y también seguía a Julio Basulto en aquella época. Entonces, entre Carlos González, Julio Basulto y Alba Padró, la verdad es que tuve mucha suerte porque son unos profesionales súper mega actualizados y buenísimos, y gracias a que los seguía y les preguntaba de vez en cuando cosas por correo electrónico, Alba por el grupo de Facebook, pues
lo fui haciendo y ya mi hija lo hizo todo bien, no me asusté con las arcadas, fue cada vez comiendo más y alimentación muy saludable, devoraba la fruta, la gente flipaba de verla comer fruta, me la llevaba a los restaurantes y los camareros decían, pero como un cocido madrileño y ahí con las manos, súper bebé. Vamos a... Para los que hayan escuchado lo de Baby Led Weaning, vamos a hacer como una pequeña explicación para alguien que lo entienda así rápidamente. Baby Led Weaning es alimentación complementaria dirigida por el bebé. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el bebé decide qué comer, cuándo y cuánta cantidad. Ya está. Es obligación de los padres, o sea, es obligación y la única responsabilidad que tenemos como padres es rodear a nuestro bebé de alimentación saludable. Es la única, pero el bebé decide qué comer, cuándo y cuánta cantidad. Bien. Hay una cosa que aprendí en el episodio anterior, corrígeme si me equivoco, es que se recomienda introducir un alimento diario y los alérgenos cada 3, ¿no? Para darle tiempo a que haya una posible reacción. Sí. Vamos a ponernos un poco específicos en tu caso, si lo recuerdas, que puede que sí. ¿Cuáles fueron los primeros alimentos que has dicho que pues, es importante que tengan hierro? ¿Cómo fue, digamos, las primeras 2, 3 semanas o así los alimentos? Lo del hierro no lo sabía y yo empecé a darle fruta, porque, bueno, y fruta así que veía blandita. Lo del hierro no lo sabía, eso me he enterado después estudiando. Pero es que no comía apenas, entonces al final lo que hacía era lo que yo comía, pues sacarle un trozo de mi plato. Yo cocinaba sin sal y no usaba los alimentos estos prohibidos, que seguramente Anabel te explicó, que hay ciertos alimentos en forma redonda y dura, y hoja verde alta en nitratos y frutos secos enteros y todo esto, y sal y azúcar. Pues me lo hacía yo mi plato de, pues me hacía un salmón con brócoli y esto, y yo le iba dando trocitos, que básicamente jugaba y eso, pero que lo hice un poco así. Pero ahora, mirando hacia atrás, lo hice bastante bien, ¿eh? Para la poca información que tenía, lo hice bastante bien. Es alimentación saludable. Es que no es más difícil que eso. Es alimentación saludable. No darle sal y azúcar creo que es de lógica. Y cosas duras creo que también un poco, que es importante, pero creo que un padre puede entender que a un bebé o algo que sea duro y que no pueda aplastar, no creo. ¿Tienes dientes? No creo que se lo dé. Y es que es muy lógico el Baby Led Weaning al final. Es que coma con sus manos y al final pues le das eso, cosas que pueda agarrar, que sepa agarrar, porque si no, no las sabe agarrar, y blanditas que pueda aplastar con las encías. ¿Te parece si vamos a hablar un poco de estos mitos típicos del Baby Led Weaning? Sí. Para desmontarlos todos. Mitos. Los más importantes. Que se atraganta mucho. Que no es verdad, porque hay bebés que se atragantan incluso con la leche materna o con los triturados. Sí que es verdad que los padres es que confunden las arcadas con atragantamiento. Hace poco una mami me dijo que ella no hizo Baby Led Weaning porque su hijo no estaba preparado, porque se atragantaba mucho, entonces no lo hizo. Y dije, pero ¿cómo que se atragantaba? Sí, estaba todo el rato... Y digo, bueno, eso son arcadas que son normales, pero ella no lo sabía. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro, las arcadas es el mecanismo de defensa para evitar el atragantamiento. Es que justo al revés, son necesarias tener las arcadas para evitar. Una cosa es el atragantamiento, otra cosa es la asfixia, que es lo que queremos evitar, que también se le llama mal llamado ahogamiento, que el ahogamiento es cuando te hundes en un líquido. Que muchas madres dicen, ¿se me ahoga? No, se me asfixia. Vale. La asfixia es cuando el alimento ha entrado en las vías respiratorias y se queda ahí taponando y no entra el oxígeno. Todo lo otro es atragantamiento, que puede ser parcial, un poquito que se queda atascado, o total, que es la asfixia. Es cuando cambian de color, ¿no? Claro, hay un silencio, se quedan muy quietos. Si tú oyes a tu bebé llorando, tosiendo, no se está asfixiando. Asfixia es un silencio que te asusta, porque se quedan así y se quedan como muy parados y te suelen mirar muy fijamente pidiendo ayuda. O sea, es que ellos saben que es algo que ellos no pueden gestionar y se quedan así mirándote. Entonces ahí sí que hay que saber primeros auxilios, pero los primeros auxilios los tendríamos que saber todos los padres, no solo porque vayamos a hacer Baby Led Weaning, porque los mayores riesgos están en juguetes y en cosas que no son la alimentación, en chucherías, chupachus, palomitas,
pero sí que las arcadas es un movimiento de todos los músculos que se tensan, entonces se ponen duros y expulsan el alimento de atrás hacia adelante. Pero los bebés tienen este reflejo de arcada en la lengua a la altura de las muelas. Son mucho más hacia afuera. Mucho más hacia afuera, con lo cual, si un bebé está teniendo arcada, seguramente veas el trozo en la boca. Nosotros, porque conforme vamos comiendo, el reflejo va bajando, Entonces nosotros lo tenemos en la garganta, pero los bebés lo tienen en la lengua. Cuando empiezan a tener arcadas es que el alimento no ha pasado de ahí. Entonces está dentro todavía de la boca, se les puede ver y lo suelen gestionar ellos solos con, pues eso, o con la arcada o tosiendo, incluso pueden llegar a vomitar. Pero es muy difícil que vaya más para atrás, a no ser que metamos el dedo para sacarlo, que muchos padres instintivamente meten el dedo y lo que hacen es empujarlo más para atrás. Entonces, todo esto se aprende en un curso de primeros auxilios. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, que es más importante. Podemos entrar ahí. Yo recuerdo que en una entrevista que yo vi para aprender un poco sobre el tema, había una mujer que decía que algo que no hay que hacer es ir corriendo como moverlo porque el niño tiende a asustarse, ¿no? Sí, más cosas que no hay que hacer. Pues eso, asustarse, moverlo. Bueno, sí hay que moverlo, hay que sacarlo para hacer la maniobra de Heimlich o los golpes atrás. Que todo esto, yo tengo cursos en mi web para primeros auxilios de Nerea, de ver, oír y sentir, que es la mejor para mí. Pero que todo esto se aprende de cosas que no hay que hacer, que es que lo que dice Nerea es que son más importantes que aprender qué hay que hacer, porque es que hay cosas que no debemos hacer que pueden acabar en tragedia, porque lo complicamos. Lo de meter el dedo, jamás. Solo se mete el dedo cuando ya lo tenga muy hacia afuera, que arrastrándolo sepas seguro que lo vas a sacar. Pero, bueno, y mientras tienen las arcadas, algo que no hay que hacer es asustarse porque el bebé está así, no entiende bien por qué mi madre está así, si en verdad solo estoy teniendo arcadas. Es que el bebé sabe que solo está teniendo arcadas y que no es malo. De hecho, ni te miran. Que eso es una de las cosas que digo, que cuando no saben gestionar algo, te miran pidiendo ayuda. Si el bebé está teniendo arcadas, está así, todavía sigue como incluso jugando con la comida. En el momento en que ya ven que no lo pueden controlar o gestionar, te van a mirar. Y las arcadas son eso, pues al final el bebé, mi hija me acuerdo que se comió un trocito de hoja seca de laurel, se le quedó aquí y se quedó así con arcadas, y como la hojita se quedó clavada, al final vomitó y con el vómito salió la... Pero yo me esperé hasta ver, porque se le oía toser, se le oía sonidos de... Entonces eso es que no se está asfixiando si hay sonidos. Eso hay que saberlo. Es muy importante, pero claro, es muy difícil. Mientras están teniendo arcadas muy fuertes, pero igual que cuando está caminando y se cae, un bebé está empezando a caminar y se cae, a lo mejor el pico de la mesa le ha pasado por aquí y cuando te mira, tú haces así, cariño, levántate, y no haces así, porque si haces así, el bebé va a llorar y a lo mejor no quiere volver a caminar hasta que se le olvide. Es un poco parecido. Lo hablaba con mi madre el otro día y me decía, ya si tú eres padre y ves al hijo ahí como tosiendo arcada, ya me dirás tú si puedes quedarte tranquilo. No, pero la información hace mucho. Y el ver vídeos que hay en YouTube de bebés haciendo baby led weaning, yo también se lo recomiendo a las madres porque se ve cada cosa y de ver te quedas mucho más tranquila. Pero sí que es difícil. Claro, luego puedes relacionar esa situación que estás viviendo con algo que aprendiste, ¿no? Supongo. Exacto.